Chicos, ¿qué tal? Yo soy Corks y en este pequeño tutorial les voy a mostrar cómo hice el drop de mi tema Get It, que ya está disponible en Rebel Recordings. Pueden ir a escucharlo si es que aún no lo hacen. Bien, para empezar voy a ponerle una pequeña parte del drop de lo que estaremos hoy desconstruyendo en este video. Bien, para empezar con este video y no se haga muy largo, empezaremos con el kit. ¿Qué es lo que yo hice en el kit? ¿Cómo lo procesé? Bien, para empezar agregué una compresión. Esta compresión tiene un attack de 3 milisegundos, bastante rápido, para que me genere ese punch que yo quería en este kit. El threshold lo tengo todo hacia la derecha y el makeup entre 4 a 5 dB. El release lo tengo lento, a veces lo uso hasta en 0.1 segundos, pero en este caso lo usé a 0.3 para que no tenga mucha cola este kit, porque ya tenía lo suficiente cola, ¿no? Y el ratio lo tengo en 4:1. ¿Por qué lo tengo en 4:1? Porque normalmente yo comprimo el kit entre 4 a 5 dB, así que en 2:1 se pasaba hasta 6 dB, incluso 7, así que usé la compresión de 4:1 para que me genere una compresión de 4 a 5 dB. Escuchamos cómo suena con la compresión. Si se fijan, está prácticamente estable en 5 dB. Luego agregué un utility para poner mi kit en mono. Y finalmente una ecualización, ¿no? Esta ecualización está cortando las frecuencias por debajo de los 30 Hz, que aún hay frecuencias graves que ensucian la mezcla, y las corté. Y busteé un poco las frecuencias de los 10K para arriba para que tenga un poco más de clic kick. Y también hace un low pass filter, ecualización en la parte del drop auxiliar. Escuchemos. Bien, para continuar con los drums son básicamente lo que tiene cualquier track bass house. Tiene un groove kick, un clap, fills, snares, hi-hats, shakers y un pequeño crash, que es básicamente lo que le da el impacto al iniciar el drop, ¿no? Bien, el procesamiento. En el groove kick eliminé esta frecuencia con la ecualización que chocaba con mi bajo, y luego le busteé un poco el attack, el click de este groove kick para que sea un poco más presente. El clap le ecualicé de la misma manera, corté las frecuencias innecesarias en este tema. Luego en el fill agregué los fills que quería que me habían gustado, que suenan así. Unos pequeños gunshots y unos scratch. Luego snares, un hi-hat que está también ecualizado y busteando las frecuencias un poco a medias altas. Un shaker que también está cortado las frecuencias medias altas, nada más las que quería utilizar de este shaker. Y obviamente también está ecualizado el crash, ¿no?, que le da el impacto al drop. Así que si se fijan, básicamente lo que usé para procesar los drones fue nada más que ecualización y un poco de compresión. Y los drones con el kick juntos suena algo así. Bien, hasta el momento el kick ahí tenía buen groove, buen movimiento. Perdón, el track tenía buen groove y buen movimiento, pero a lo que yo agregué el bass, que vamos a escucharlo como suena. Sobre todo en la parte B del drop, sentí que necesitaba un poco más de movimiento, de más ritmo, así que agregué estas percusiones. Bien, que eso es lo que básicamente le da ritmo al track. Si se fijan en la parte B, escuchemos con el bass y las percusiones. Le da un montón de movimiento y ritmo, así que sin esto suena un poco más vacío.
con percusiones. Primero, las percusiones. ¿Cómo las procesé? Esta percusión que genera el groove y el ritmo tiene básicamente una ecualización, cortando las frecuencias medias altas innecesarias, generando espacio para el bajo. Sí, porque el bajo aún tiene alrededor de estas frecuencias entre graves y medias graves. Y esta frecuencia está toda eliminada, básicamente porque era una frecuencia que estaba muy por encima, que era el click, pero la eliminé porque era una frecuencia muy dura y muy fuerte que sonaba al oído y era un poco fastidiosa. Y luego agregué un compresor para darle más ataque y sí, más ataque y más presencia a este kick, ¿no? Para que se sienta más consistente en la mezcla. Luego agregué este plug que básicamente entra en la segunda mitad del drop y en el drop auxiliar, que hace una pequeña melodía. Escuchemos. ¿En qué tiene de procesamiento este plug? Tiene bastante whiteness, todo el estéreo posible que le puse a meter. Un poco de reverb, compresión, ecualización y session. No tiene nada más especial. Obviamente este plug está con pitch, ¿no? Y lo puse en nota y en la melodía que yo quería tener para el drop auxiliar y la que creía que podría funcionar para mi drop, ¿no? En la segunda parte, para que tampoco se sienta tan caótico y tan lleno de elementos. Mostré el bajo. Vamos a ver cómo está procesado el bajo. El bajo está procesado de esta forma. Tiene saturación, nada más que saturación, una ecualización, utility poniendo mi bajo en mono y un poco de session. Bien, eso es básicamente cómo está todo procesado. Luego pasaremos a la vocal. ¿Qué tengo en la vocal o qué hice? En las voces tengo un chop que hace a la vez, está haciendo tipo la función de un hi-hat que está en estéreo, tiene OTT y ecualización, busteando un poco las frecuencias medias altas y altas, ¿no? Y como ven está un poco paneado hacia la izquierda. Luego loopé, consolidé y loopé este pequeño loop de una pequeña parte de una vocal y la hice un loop. Le agregué OTT, un reverb, paneo de izquierda a derecha, ecualización y un session. En la ecualización eliminé estas frecuencias medias altas porque estaban chocando un poco con las frecuencias de mi vocal, la vocal principal, que suena algo así. Bien, en la main vocal suena algo como esto. Déjenles muestro cómo suena en la vocal original. Suena algo así y sin procesamiento suena así. ¿Qué hice primero? Lo primero que hice fue ponerle la nota de mi track, ¿no? Le piché a más 10 semitonos. Luego agregué este procesamiento que es un manipulator que básicamente está automatizando la formante de la vocal. Un poco de reverb, un focus one, que lo que está haciendo este focus one es agregar compresión, un poco de saturación en las frecuencias medias y, como vemos aquí, bastante stereo imaging para que esté presente la vocal. Luego ecualización, eliminando esas frecuencias innecesarias. Utility para poner frecuencias alrededor por debajo de los 160 Hz en mono. Y luego un sidechain, ¿no? Un sidechain normal. Y las voces sonarían algo como esto. Bien, en conjunto mi kit, bass y drums y percusiones y vocals suena así. Ahora la parte importante, ¿no? La parte del drop, de los leads, perdón. Para no hacerlo tan largo, este main lead tiene el mismo procesamiento que los otros leads, en excepción de este que la voy a mostrar aparte. El main lead, ¿qué tiene el main lead? El main lead es una melodía simple, es con silent. Agregué primero un saturador, hice este preset de Basic Saturator
Y luego el drive de esta sección de la banda de los altos no lo puse tan a la derecha, así que lo puse un poco más al centro, por casi por 50-60%, para que no sea tan notable estas frecuencias altas. No las necesitaba tanto porque ya el lead los tenía. Luego agregué un Dimension Expander para darle más estéreo a este lead. Un reverb, que básicamente este reverb hace el mix, lo está automatizando. Luego el autopan, ecualización y sidechain. ¿Qué hace el autopan aquí? Como podemos ver, la automatización de reverb es esta. ¿En qué parte está actuando el autopan? Está actuando en esta parte, ¿no? La segunda parte que entra el drop, ¿no? La segunda parte del drop, que es un impacto, genera este reverb y un subidón de reverb, porque aquí hay un parón. Bien, aquí es donde está actuando el autopan. Simplemente lo he activado en esta parte y lo que está haciendo es hacer un poco de cortar el reverb al momento de subir, para que genere un poco un efecto más notable y más notorio, ¿no? Y más único también. Y que es básicamente lo que está haciendo el autopan. Y eso lo está haciendo en todos los demás leads. Me mostraré este lead, que es un one shot. Este one shot está procesado de esta manera. Sin procesamiento suena así. Con procesamiento suena así. ¿Qué tiene? Bien, para empezar, tiene una compresión, tiene ecualización, tiene un OTT, un reverb, más ecualización, un override que hace para boostear un poco las frecuencias medias altas, que el override hace un buen trabajo en este caso. En Ableton me gusta cómo hace el override su trabajo. Saturador, OTT, otro saturador, ecualización boosteando las frecuencias desde los 100 Hz hasta los 15 kHz. Otro override, saturador, un limiter o una ecualización ya normalizando, ¿no? Y cortando frecuencias innecesarias. Y luego un sidechain. Y es básicamente lo que hace. Tal vez es un poco innecesario agregar tantos saturadores y OTTs, pero es lo que a mí me funcionó. Este es un contact de la librería de Seven Skies, de la expansión de Headlaw. Creo que es la Ray Expansion, algo así. Me gustó este lead como sonaba en conjunto con los demás leads, así que lo agregué, y básicamente tiene el procesamiento que el main lead, el second lead, el super lead, y etc. Y suena algo así este contact. Bien, ahora la parte B. En la parte B es un Reese lead que está súper wide, o sea, bastante serio. Tiene todo, casi prácticamente el Dimension Expander. Y un saturador, el mismo Basic Saturator del main lead. Un Valhalla Rune que también hace está haciendo el mismo truco del main lead, el reverb y el autopan. Una ecualización, como vemos aquí, boosteando bastante las frecuencias altas. Y un poco cortando alrededor de 1K para que no chocara con el Reese lead, que es el lead principal del segundo drop de la parte B. Y un sidechain. Y suena algo así. En el Reese lead es básicamente el mismo procesamiento también, pero como se fijan aquí, ya está cortada hasta los 135 Hz. Aquí un poco para darle presencia a la vocal, porque aquí es donde tiene más presencia la vocal, y cortando aquí también las frecuencias altas que ya estaban busteadas en este Reese lead, que estaba super estéreo, que lo corté un poco para que no haya interferencia en frecuencias ahí. Tiene sidechain y nada más, y está hecho con Silent, y los dos juntos suenan algo así. Bien, y básicamente es eso, ¿no? Esto es como suenan los leads en conjunto. Luego viene la sección de los efectos, que es básico en cualquier track. Agregar efectos
reverses, tone filters, etcétera. Agregué también una alarma o sirena para que dé un poco de ambiente al track y más en el drop auxiliar, que escuchemos cómo suena. En el drop auxiliar pondré el drop auxiliar para que escuchen cómo suene con la melodía de la percusión principal que agregué, ¿no? Luego viene el barrido de frecuencias que agregué en el kit y él también está haciendo el mismo efecto en el bass. Y luego para que venga el break, ¿no? Me pareció una perfecta transición del drop auxiliar al break. Y nada, eso es básicamente cómo hice el drop de este tema. Espero les haya servido y gustado este tutorial. He tratado de explicar lo máximo posible y lo más rápido también para que no se haga muy extenso. Y nada, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook, que estaré trayendo muchas más sorpresas, mucha más música y más tutoriales sobre mis temas que vaya sacando, ¿no? Así que gracias por el apoyo, chicos, y nos vemos pronto.